Hola familia, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que usted vea esta transmisión. Estamos acá en una oportunidad muy especial para compartir un poquito de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y bueno, como que de golpe y porrazo interrumpimos Omnipotente Dios para tener una plática, una charla aquí con el Inge César, que hoy está, bueno, él y su familia por acá acompañándonos en Tuxtepec. ¿Cómo estás, Inge? Buenos días. Pues muchísimas gracias. Un clima un poquito frío, pero bueno, me recuerda de dónde veníamos y que me recuerda que estamos aquí en Tuxtepec, aprovechando los hermanos, gustosos de ver sus rostros, sabiendo que pues bueno, Cristo está formado en ellos y pues bueno, aquí estamos. Gracias a Dios. Bien, pues después de este saludo yo también quiero decirte que creo que la invitación que te hacía tenía doble interés, doble intención. Quería que nos compartieras un poquito acerca de una etapa muy especial que estás viviendo en este tiempo. Y bueno, aunque algunos de los más, ¿qué diríamos?, más cercanos a ti, estamos enterados, tal vez algunos hermanos que siguen esta transmisión todavía no tienen cabalmente la idea de qué es lo que pasa o que está pasando en ustedes como familia, como hijos de Dios, ¿no? Fíjate que siempre que uno enfrenta un reto, uno se enfrenta a un desafío, o sea, un reto es un desafío, y un reto o un desafío siempre te lleva a tener una cierta incertidumbre, porque no tienes claro cómo va a pintar el futuro. Entonces, nuestra vida, la vida de nosotros los seres humanos, los hijos e hijas de Dios, pues incluidos, se compone de retos. En la medida en que se nos presenta un reto y lo afrontamos o lo enfrentamos, pues tenemos oportunidad de crecer. Y en la medida en que lo dejamos de lado, pues se estanca. Alguien decía, tengo un dinero en el banco y en 2 años me da las gracias, ¿no? Y tengo la oportunidad de invertirlo en otro giro y me reditúa, pero suficiente de intereses. No, pues está muy bien, pues inviértele. Y le invierte y recupera, o sea, su inversión y todavía una buena ganancia. Y estaba satisfecho. Yo le decía, mira, dice, no, pues es que esto es mucho mejor que el banco. Le decía, no, mira, no es mucho mejor que el banco, es diferente. ¿Por qué? Porque en el banco existe casi la nula posibilidad de que pierdas. Claro. Ahí va a estar. No gana casi nada, pero ahí va a estar. Y cuando inviertes en otro proyecto, sí tienes la posibilidad de recuperar unos buenos intereses, pero también tienes el altísimo riesgo de quedarte sin nada. Y ahí es en donde tú te la juegas o no te la juegas, ¿no? Entonces, desafíos, retos. Quiero tomar quiero leer más bien la definición o algunos comentarios acerca de una frase que es muy popular en nuestro vocabulario. La frase es golpe de timón. O, bueno, yo no utilizo tanto esa, yo utilizo hay que dar un golpe sobre la mesa. Alguien tiene que dar un manotazo sobre la mesa, ¿no? O como se dijera, un hasta aquí. Pero la frase popular es golpe de timón. Y entonces estaba leyendo por ahí, alguien escribió esto y dice, golpe de timón es la frase exacta para representar un cambio de rumbo. Hablando en el contexto marítimo, la frase se acuña desde que los barcos tenían velas y no motores. Además, tener en cuenta que los barcos no tenían frenos, o como tal no tienen frenos, por eso debían desacelerar. ¿Cómo desaceleraban? Con el cambio de dirección del viento en las velas. Se tenía un cambio en la velocidad y en el rumbo, pero el timón jugaba un papel súper mega archirrecontra importante. Había que dar entonces no suavecito, sino un golpe de timón para que el barco vaya a dar vuelta allá a la de 500,000, ¿no? Pero finalmente da vuelta. Entonces, golpe de timón. Este dicho se usa para indicar que se precisa efectuar un cambio en el rumbo de las cosas, pues el que presenta actualmente no es conveniente. Entonces, número uno, te das cuenta de que el rumbo que llevas no es conveniente. Entonces dices, ¿necesito qué?
hacer un cambio. Dice, por distintos motivos. Su origen es bastante deducible, pues resulta evidente que su uso inicial está íntimamente asociado a las embarcaciones que poseen timón. Si uno desea modificar la dirección de las mismas, obligatoriamente debe recurrir a mover ese instrumento. Un golpe de timón provoca un cambio en la dirección. Un golpe de timón provoca un cambio en la dirección. Visto así, el giro tiene sabor de aventura. Aquí es en donde, ¿no? Entramos a lo agradable. Dice, un golpe de timón provoca un cambio en la dirección. Visto así, el giro tiene sabor de aventura. Demanda creatividad y atención para enfrentar el reto de no perderse. A los retos, mi vida ha sido construida de retos. Y a los retos, en mi caso particular, yo siempre le he agregado una frase que un día leí por ahí y me gustó muchísimo. Tiene que ver con una ley. Lo que no puedes medir, no lo puedes controlar. Entonces, hay un reto, lo voy a enfrentar, pero lo voy a medir. ¿Para qué? Para que si no está dando resultado, como se dice por ahí, a otra cosa mariposa. Bueno, dije que la plática iba a redundar en las preguntas para con el Inge, ¿va? Entonces, pues aquí estamos, y en esta aventura, Inge, yo te quiero bombardear a preguntas para aprovechar el tiempo. La primera sería, ¿estás experimentando un golpe de timón en tu vida? Bueno, gracias por la invitación. Pero ahorita que lo menciona, esta frase que dice golpe de timón, pues realmente es algo que hasta ahorita que lo menciona usted y lo dimensiono, es algo que estoy experimentando totalmente. O sea, espérame, ¿me vas a echar a perder mi prédica, No, mano? no. No, por el título, ¿no? Por el título, ¿no? Entonces, qué bueno, ni sabías que habías dado un No, golpe de timón. no. Uy, caramba. O Bueno, sea, tal como lo experimento ahorita que lo dice todo eso, pues digo, wow, esto ya estaba escrito, ¿no? Un golpe de timón. Pero bueno, la pregunta, sí, obviamente. Todo lo que está diciendo ahí prácticamente es lo que he estado viviendo, dice un cambio así de acelerado, un golpe brusco. Bueno, sí. muy bien, gracias. La primera pregunta. La segunda, bueno, la que sigue. ¿Cuántos años? Estamos hablando de un ajuste muy fuerte en el ámbito laboral, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos años en ese giro? Pues mire, yo en el 2002 inicié el trabajo laboral y la oportunidad que me dieron fue en ese giro. Terminé la universidad estando en ese giro y de ahí pues prácticamente me formé, me quedé, ingresé como parte de mantenimiento y pues terminé escalando algunos puestos, supervisor y así hasta construcción. Y bueno, a lo largo de ese trabajo pues duré 20 años, más o menos, un poco más. Ok, 20 años. 20 años después, y entonces tú iniciaste hace una esposa y 3 hijos. Antes de eso. Y hace bastante pelo negro. Bastante. Si no, hace 20 años no tenía esposa, o cuando inicia ahí su aventura laboral, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene canas. Conclusión. Gracias, mande. Gracias, Inge. Bueno, entonces 20 años, bueno, se dice así como que 20 años, ¿no? Pero, híjole, 20 años, no inventes. Muy bien, tengo otra pregunta. Bueno, decirle a mis queridísimos hermanos y hermanas que siguen esa transmisión, aunque quisiéramos dejarles el micrófono para que ustedes le hicieran preguntas, pues no se puede porque es diferida la transmisión, pero acá está el resto de la familia en Cristo aquí que nos congregamos en Tuxtepec, y si tienen preguntas, por favor, levante la mano y hágasela, y así edificamos a los que siguen esta transmisión. Por sí, bueno, no por sí, sino seguramente no tengo acá todas las preguntas que ustedes quisieran hacer, pero intenté pensar por ustedes. Siguiente, ¿qué expectativas te generó el cambio de giro en tu trabajo? Wow. Mire, para empezar, la primera fue cuando, bueno, platicamos esa tarde. Obviamente es algo que da vuelta totalmente a la cabeza y te pone de cabeza, pero iba en la carretera pensando en todo eso y algo de lo que experimenté es
una expectativa fue una libertad. Y le puedo comentar, ¿no?, que en muchas ocasiones a lo largo de esos 20 años hubo el pensamiento, hubo la inquietud, la forma, no sé, hubo muchas cosas de cambiar, de hacer esos cambios. Pero cuando tuvimos una plática y después de eso, en esa carretera que se me hizo eterna, de Loma hacia la casa, pues algo había y que dice, ¿sabes qué? Una palabra, no sé, de algo que tenía que ver en mi corazón que dice, es libertad. Y a partir de ahí como que eso fue la base, libertad. Ok, la expectativa de libertad, entonces como que te impulsa, ¿no? Sí, o sea, no me refiero a que estaba yo atado, no sé, pero es una libertad, es algo interno. Sé que muchos de alguna manera se sienten atados a muchas cosas y buscamos la manera de hacer los cambios, pero esa parte de esa libertad es cuando viene a través de una palabra, dice, esta palabra te va a dar libertad. Ok, si yo le pregunto a César, no el esposo, no el padre de familia, no mi hermano en Cristo, a César el humano, tal vez es un poco complejo separarlo, ¿no? Pero si yo le pregunto al César, Julio César, Inge, Julio César, ¿cómo estás viviendo esta etapa? Mire, todos los días hay cambios. Realmente vivo esta experiencia. Yo era una persona que planeaba todo, alguien que tenía cuadrado qué vas a hacer un mes, siguiente mes. Esa es parte de lo que es la vida o la formación que se te da, es decir, planea. ¿Qué ha experimentado César? Es que no sé qué va a pasar mañana. No sé qué va a pasar mañana. Eso es lo que he experimentado. Cambio, nunca malo, pero sí al final es cambio. Entonces, en lo que yo experimento es, decía una frase que me quedó muy claro, me decía mi esposa, tú no conoces al César de dentro de 8 días. Sí, es cierto. O sea, yo puedo hacer un plan de cómo va a ser César dentro de 8 días, pero yo no sé cómo va a ser César dentro de 8 días. Y a lo largo de estos 2 o 3 meses, ya, creo, 2 meses, hay cuenta que hay un cambio, amanece y viene una nueva forma de vivirlo, hay una nueva actividad, otra actividad y así. Pero de alguna manera yo no conozco al César dentro de 15 días. Entonces yo no te puedo decir, o yo no le puedo decir a usted que es algo que ya va a ser de alguna manera fijo. ¿Cómo lo experimento? A través de decir, ¿sabes qué? César está experimentando que ya no tiene el control de lo que es su propia vida, sino que ahora se sujeta, no sé, a la expectativa de decir, mañana, ¿qué va a pasar? O la próxima semana, ¿cómo va a ser? Y eso es algo que viene pues transformando mi propio ser interior, porque mi propio ser interior estaba acostumbrado a tener todo de una forma cuadrada y planeado, es decir, tiene que pasar el miércoles tal cosa, el jueves tal cosa, el viernes tal cosa. Y hoy por hoy yo te puedo decir que sí tengo una idea, pero sé que esa idea puede ser modificada y bueno, a través de esa nueva experiencia de vivir a través de cambios. Ok, muchas gracias. Sí, es que el ser humano es así, inquieto por naturaleza. Dios nos diseñó así, inquietos. Cuando nosotros tratamos de acallar esas inquietudes, nos frustramos. Y entonces pasa lo que en algunas ocasiones yo les he manifestado. ¿Cómo estás? Bien, díselo a tu cara, mano. ¿Por qué? Porque tu cara no dice que no expresa tu felicidad. Entonces, decíamos al inicio, siempre un reto te genera una incertidumbre horrible, ¿no? Pero a la vez te catapulta. Yo les decía a mi gente, pues, les decía, me molesta que si voy manejando a 80 kilómetros por hora me da sueño, pero rápido me da sueño.
Tengo que ir un poquito más recio para que no me dé sueño. Pero me molesta el hecho de que cuando estoy en el campo, puedo amanecer caminando o arriba de un árbol y no me da sueño. ¿Por qué no me da sueño? Es más, acá en la zona de los valles de aquí de Tlacojalpan, Loma, ¿no? He caminado horas, hora tras hora, hasta amanecer. Un día me pasó algo muy chusco, bueno, estamos hablando de ti, no de mí, ¿verdad? Pero un día me pasó algo muy chusco. De repente mi linterna dejó de alumbrar y se bajaba la luz, digo, bueno, ¿qué? Si acabo de cambiar, llevo 2 linternas, ¿no? Para hacer un recambio. Y ya casi no alumbraba. No, no es que no alumbraba mi linterna, es que estaba amaneciendo. Y que está amaneciendo, pues ya tu linterna casi no alumbra. Y yo dije, guau, ¿toda la noche? Sí, ¿por qué no me dio sueño? Entonces, dices, no sabes qué va a pasar dentro de 15 días. El César dentro de una semana, de 15 días, no lo conoces. Ok, y entonces ahora en vez de que eso te frustre, eso te genera un dinamismo extraordinario. La idea, te voy a decir cuál es la intención de preguntarte todo esto. Un poquito, nosotros, bueno, Sara y yo, hemos observado la vida de ustedes como la vida de todos los demás, somos bien observadores y nos damos cuenta de algunas cosas. Entonces, hemos disfrutado nosotros, Sara y yo hemos disfrutado algunos ajustes que ustedes hacen en su diario vivir y nos gozamos. Y entonces, la idea de tener esta plática surge de sentirme un poquito así como muy privilegiado, exageradamente privilegiado, de estar disfrutando lo que ellos pasan y que no lo disfruten ustedes y los que siguen esta transmisión. Entonces, de ahí surgió la idea de que no solamente nosotros estemos enterados, sino que todo mundo que tenga oportunidad se entere. ¿Por qué? Porque todos tenemos retos que enfrentar en nuestra vida. Todos tenemos desafíos, algunos de una manera, otros de otra. ¿Y cómo los vamos a enfrentar? ¿O cuántos años me voy a llevar con la misma idea y prácticamente muriendo en vida? ¿Cuántos años? Pudiendo dar un golpe de timón. Ya sé que hay muchas preguntas ahí todavía. Levante su mano y pregunte pues con confianza. Alguien decía, no, fíjate que nosotros hicimos esto y aquello. ¿Y cómo lo hicieron? Con fe, creyéndole al Señor. ¿Sabes qué le dijo uno de más experiencia? Le dijo, ya no seas payaso. Era payaso porque le decía que con fe. Lo catalogó de payaso. Explícanos cómo. Es que no sé cómo, solo pasó. ¿Ve? Entonces, aquí en esta plática no se trata de que tú nos dejes así igual. ¿Cómo fue? No, pues no sé, no. Por eso hay preguntas y por eso usted tiene la libertad de hacer alguna pregunta que tenga ahí atorada, pues no se quede con eso. ¿Cómo observas tú que lo vive tu esposa? Bueno, se lo preguntaríamos a ella, pero no hay espacio aquí, la mesa está demasiado chiquita. Mi esposa muy bien. Fíjese que lo experimenta como no sé, llevamos 10 años casados, llevamos 10 años de conocernos, pero ¿qué conocía de mí? Un César que se levanta, se va al trabajo, 10 horas, 12, y regresa un César exigiendo que los niños estén listos para salir o cualquier cosa. Entonces, finalmente, yo le puedo decir, ¿qué está experimentando? Pues, conocerme a tiempo completo, conocerme a través de los cambios. ¿Qué está experimentando? ¿Cómo lo está viviendo? Pues bueno, igual con una expectativa. No le digo que no todo es tranquilo, pero nos estamos conociendo realmente porque esto es lo que nos ha estado permitiendo, ¿no? El convivir, el que nos levantemos, que yo le diga desayuna esto y en la mañana platicamos, digo, oye, somos totalmente diferentes, parece que somos totalmente diferentes. A mí me gusta bañarme con agua caliente, a ti te gusta bañarte con agua fría. Digo, a mí me gustan las cosas simples, sin azúcar, a ti te gusta echarle limón a todo. Digo, y así hay cuenta que, digo, a mí me gusta, por ejemplo,
levantarme temprano y ya un poquito más después, pero cosas así. Digo, yo me preocupo por qué vamos a hacer y tú dices, vente, acuéstate otro rato. O sea, cosas, y nos estamos conociendo. Entonces, ¿cómo lo está experimentando? Yo creo que es como si le dieras a una ropa vieja, no sé, a lo mejor así lo veo, una ropa usada, como si le dieras una planchada, una lavada, la mandaras a la tintorería, lo almidonaras y entonces tienes otra prenda. Dice, es la misma prenda que tenías, o sea, el mismo matrimonio de hace, sí es el mismo. ¿Y por qué se ve ahorita bien? Pues por esa nueva vida que estamos teniendo, ¿no? Mira, hemos librado, le digo, mira, hemos librado el fin de semana, por ejemplo, me tocó quedarme callado, ¿no? Porque un pequeño disgusto ahí, y ya me voy a quedar callado, una hora, media hora, hasta que vengo y después me enseña un chiste. Digo, mira, está loca, digo, mira. Entonces, es una Antonia que me recuerda mucho todo el tiempo de juventud y nos estamos prácticamente, dijera, pues otra vez casi noviazgo. Hace unos días salimos solos, dejamos por ahí los niños, o sea, cosas así, muy diferentes, pero bueno, ahí estamos. Gracias a Dios. Una locura, ¿no? Ya un día le daremos el micrófono a ella, ¿no? Ahí qué dice. Y, no. Y Sara que le haga preguntas. No, dice no. Sara que le haga preguntas a Tony, no Tony a Sara. Bueno. Bueno, fíjate que ahora que contabas esto, recuerdo algo muy particular que yo observaba en tu casa. Las primeras veces lo observé así como, me pareció algo agradable. Para los que conocen la casa donde vive César, está en una esquina. Entonces salía Ruth a despedirlo, acá en está en la esquina, acá en la lateral. Se subía a su auto, salía y lo despedía. De inmediato se metía corriendo a la casa y venía porque él iba nomás en la esquina a dar vuelta, iba a pasar acá frente a la ventana y acá lo volvía a despedir. ¿Captó la idea? O sea, esta es la esquina, aquí agarra su auto, sale, aquí lo despide su hija y en lo que él da la vueltecita aquí, ella sale corriendo, cruza la casa y va a la ventana y le vuelve a decir adiós. Me parecía tierno de momento, después ya no me gustó, porque dije, ¿qué idea le queda a la niña del papá? Eso. Y cuando regresa, pues a lo mejor ya está durmiendo. Siempre me ha movido fuerte el tapete la gente que se va para Estados Unidos. Y se van para Estados Unidos y dicen, es que me voy para darle lo mejor a mi hijo. Y yo siempre me pregunto, ¿y si le preguntaras al hijo, qué es lo mejor? Bueno, no hablo de la esclavitud moderna, que es la esclavitud en el trabajo, pero algo parecido. Entonces, de inicio sí me parecía tierno, ya después como que me empezó a inquietar, al tiempo que llevamos de conocerles, porque la niña está creciendo y otro día ya no va a salir corriendo. Y después eran 3, ¿no? Lo que hacían lo mismo. Ya después 3, no, imagínate, ¿no? Bueno, ¿cómo ves? Bueno, ya entramos a la siguiente pregunta. ¿Y cómo ves, cómo observas, además de cómo observas a Tony, cómo observas a los hijos en esta etapa? Pues no vas a decir que ahora los estás conociendo, imagínate. Pues mire, Ruth fue de la que, obviamente por ser mayor, se le generan dudas, ¿no? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Por qué te sales? Luego regresas, luego te vuelves a ir, luego vamos, luego vienes, o sea, y de momento vamos a Tuxtepec a tales horas, o sea, y se generan muchas preguntas. Dice, oye, pa, ¿te corrieron del trabajo? Y dije, no, hija. Ah, bueno, no sabe qué es correr del trabajo, pero supongo que alguien le ha de haber dicho o lo ha de haber escuchado. David pues se emociona, ahí me ve y ahí se emociona. Y el chiquito, pues bueno, me empieza a conocer. No es cierto, es broma, ¿no? No, el chiquito, Israel, él es un privilegio conocer a Israel. Es un ser que no tiene otra cosa más que ofrecer que siempre alegrías. Siempre sale, lo estás regañando y te sale con un chiste. O te pone una carita así de perdóname. Y
y realmente ya ni dan ganas de decirle nada. ¿Cómo lo están tomando? Yo creo que le pongo a Ruth, digo, vete a hacer tu tarea, corre. Y después, ¿podemos ver un video? Bueno, vete a ver el video. O sea, están viendo un papá o un hombre que está protegiéndolos. Los he visto orar. He orado con ellos. Comido con ellos. Y bueno, experimentando en todo, muchas cosas. A ver, gracias. Gracias a Dios. Sí, yo me lo imagino solamente, ¿no? Porque pues cada quien tiene sus retos, manera de vivir la vida con la familia. Bueno, uno toma decisiones a veces drásticas, a veces demasiado drásticas, a veces mega drásticas, pero toma uno decisiones. Entonces, lo mejor que puede pasar es, después de que tomas una decisión drástica o muy drástica, es observar a tu alrededor cómo avanza el proyecto, ¿no? Cómo va el asunto, porque pues si no, ¿cómo? ¿No? Si vamos a la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, te vas a encontrar que los grandes personajes de la historia bíblica siempre enfrentaron retos, siempre tuvieron que dar un golpe de timón. O sea, no son gente que se asentó en algo. 40 años Moisés en el palacio de Faraón, sabiéndose el próximo Faraón. ¿Por qué? Porque era hijo de la hija del Faraón. Entonces le tocaba en herencia el trono o el lugar del Faraón. Entonces 40 años vive ahí en el palacio de Faraón, creyéndose un egipcio y pensando que va a tener acceso a ser el próximo Faraón. Pasa todo lo que tenías que pasar, o no sé si tenía que pasar, pero pasa todo lo que pasó. Sale huyendo y se va a un lugar lejano y desértico o semidesértico a cuidar borregos que no son de él. Entonces, después de una vida de lujos, de lo mejorcito que había en la época, ¿no? Ahora a trabajar para desquitar un salario, a cuidar borregos que no son de él. 40 años, otros 40 años, hasta que la zarza ardió enfrente de él. Eso está bueno. Cuando él sale huyendo del palacio de Faraón, dio un golpe de timón. Cuando él se va a cuidar borregos que no son de él, dio otro golpe de timón. Y bueno, y luego le quitó la hija al dueño de los borregos, ¿no? Que se casó con la hija. Pero dio otro golpe de timón. Y cuando la zarza ardió delante de él, otro golpe de timón. Ya lleva 80 años Moisés. Ahora va otros 40 años, parece que lo dividieron así, muy metódicamente. Otros 40 años a mirar todo lo que Dios quiso e hizo a través de él. Otro golpe de timón. Yo no sé, y bueno, no quisiera terminar, parece que ya voy a terminar, pero no, todavía me faltan otras preguntas. Pero se lo comparto de una vez. Cuando la zarza arde delante de usted, ¿usted qué hace? Debo decirlo, que muchas veces la zarza ha ardido delante de mí y he seguido cuidando borregos. ¿Captó la analogía? Cuando yo estaba perfectamente seguro que Dios me llamaba a otra cosa, me llamaba a más, la zarza ardió enfrente de mí y yo seguí cuidando borregos. Me hice el oxiso, como que no entendí. También debo decirle que en otras ocasiones he visto a la zarza arder y me la he jugado. Y wow, creo que de eso vivo. Un día ardió la zarza delante de ti y decidiste jugártela, y ahora estás viviendo esta etapa. Ahora estás de este lado del golpe de timón, ¿no? Estás en otra dirección
llevas otro rumbo, pero claro, me interesa eso, pero me interesa más el punto de quiebre o el efecto bisagra, el momento bisagra, que es cuando el manotazo sobre la mesa, cuando el hasta aquí o cuando el golpe de timón. Y los que conocemos la palabra de Dios entendemos, o usted y yo que conocemos la palabra de Dios, entienden este vocabulario, esta fraseología. Arder la zarza, ¿qué es? Es Dios le estaba hablando a Moisés, y él se dio cuenta que Dios le estaba hablando. Y dicho en el vocabulario cuenqueño alvaradeño, Moisés jamás se cabreó. Sabía que la zarza ardía y dijo: es mi momento. ¿Qué había del otro lado, guapo? ¿Qué había del otro lado? ¿Qué había del otro lado? Pues lo que había de momento, de golpe y porrazo, lo que había era una zarza que ardía. Bueno, le voy a comentar parte de ese momento. Platicamos, y si bien una plática con ustedes como pastores, de momento algo se revoluciona sabes que es una dirección, sabes cuándo es una dirección, sabes que, como dice, sabes que es la zarza. Llegué a la casa, pero usted comentó algo, dice, pero le vas a hacer de esta forma. Me dijo que tenía que hablarlo directamente con el patrón. Llegué a la casa, amaneció al otro día, y dije, pero llevo, como una excusa, decir, llevo 2 años que no hablo con él. 2 largos años que no se ha comunicado conmigo. ¿Y cómo lo voy a encontrar en persona? Es otro tanto difícil, ¿no? Como una serie de cuestiones, ¿no? Que digo, está complicado, ¿no? Exacto. Y de momento, poniéndole así como más emoción al asunto, pues digo, sí está difícil porque tengo que ir a verlo. Y en el corazón sentí una palabra de Dios de decir, no le digas a nadie. Y entonces le dije a Tony, mira, ¿sabes qué? No le comentes a nadie esta dirección. Y así. Entonces llegó la fecha en que me enteré que iba a venir, de alguna manera me enteré que iba a venir. Dije, no, pues le voy a hablar. Era un lunes y me temblaron las manos, me temblaron las pies, todo me pasó. Se terminó el lunes y dije, no le voy a hablar porque tenía cosas que hacer. Llegó el martes y dije, ahora sí le tengo que hablar. Y no le hablé. Eran 8:30 y estaba yo por empezar un trabajo y suena el celular. Y era una llamada perdida de él. Lo saqué y le dije, no inventes, me está marcando. Y que me dice, ¿cómo estás? Y ya, bueno, le contesté, ay, disculpe, estaba yo ocupado. Ya le contesté y me dice, no, pues te hablé solamente para decirte cómo estás. Y le dije, no, pues, pues bien, contador, no, pues aquí andamos, ya sabe que en el calor, tal. Y dice, no, pues, ya no te he visto. Digo, no, precisamente, contador, lo quiero ver. ¿Puedo verlo? ¿Cuándo? Mañana. Sale, mañana. El día de mi cumpleaños, el siguiente día, el 21 de diciembre, el día de mi cumpleaños. Lo fui a ver, platiqué con él lo que nunca había platicado, 2-3 horas. Después de algo complejo, subir a Puebla en las fechas de diciembre, mucho tráfico, casetas, bueno, yo pensé que como llegué por tráfico, llegué tarde a la hora que me había citado, dije, no, ya no me va a atender, pero yo aquí me quedo. No, él agarró, me mandó a traer, me llevó a su casa, estuvimos platicando algunas cosas, no me creyó, lo que yo le decía no me creyó, me dijo, no, algo te pasó, que estás loco, o sea, y la insistencia que me decía era, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eso lo metía en todo momento, y bueno, ¿y a qué te vas a dedicar? Y yo le decía, pues no sé, pero es que no te creo, dice, algo tienes que tener planeado. Dije, no, en serio, créame, no sé qué voy a hacer, pero algo voy a hacer. A tanta insistencia, bueno, ahorita regreso, dice. Me quedé ahí un rato y regresó y me dice, bueno, en serio, ya dime, ¿qué vas a hacer? Dije, mire, y esas palabras se las quiero regalar a ustedes, que es una palabra que Dios me regaló a mí.
Y dice, bueno, un poco extraño, dice, mira, le digo, mira, ¿sabes qué? Es que yo no soy como Tarzán. Dice, porque Tarzán agarra la siguiente liana para soltar la anterior. Y dije, yo no, o no es así con Dios. Dije, yo voy a soltar esta liana teniendo fe y sabiendo que del otro lado alguien me va a rescatar. Alguien me tiene que recibir del otro lado. Alguien está esperándome del otro lado. Y se quedó así, ¿no? Y digo, y en el peor de los casos, si no me recibiera, de todas maneras, sé que lo voy a hacer. Y entonces quedó así, dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a platicar en 30 días. Y bueno, así quedamos. Pero al final, Efra, yo le digo que en esos 20 días que pasaron de la plática con usted hasta el día que yo fui a verlo, la palabra de Dios te llega. Estaba el predicador en la fiesta de Loma, a los que fuimos, y él dijo, es que yo dejé el trabajo y me dediqué a Cristo, y dije, wow, o sea, en el corazón vibraba esas palabras. Y de alguna manera saber que esa parte que te habían dicho, o sea, que esa parte era tu oportunidad de oro, porque hacía tiempo ya no había dirección de ese tipo, ¿no? Y entonces saber que la palabra de Dios te conforta en las noches, te conforta en las mañanas. Leí párrafos bíblicos que de momento leí párrafos bíblicos y eran párrafos bíblicos que decían lo que tenía yo que hacer en ese momento. Me metí al ministerio un día, a la página del ministerio, y decía algo sobre los planes. Me metí otra vez a la página y dice, rompe la comodidad, deja la comodidad. Y yo me leía esas prédicas, dije, wow, este es Dios hablándome directamente a mí. Y bueno, eso fue lo que mantuvo. Créanme, hermanos y Efra, que de las veces que yo le puedo decir que más he escuchado la palabra de Dios, ha sido cuando no tengo planes, o en este tiempo que no tenía planes. Cualquier cosa venía de siempre de parte de Dios. Las prédicas, las palabras de los hermanos que predicaban, de ustedes haciendo las prédicas, y eso era lo que de momento era lo que me mantenía en ese tiempo, que no decía yo nada, porque no le decía yo nada a nadie. Después de que le comenté a él, al patrón, lo que le dije, vine y se lo comenté a mis compañeros, y todos así como que de momento, pero ¿cuál es el motivo? Dije, no, es que el motivo es que hay una oportunidad de parte de Dios de hacer un cambio. Y siempre la pregunta que te decían es, ¿a qué te vas a dedicar? Dije, no sé, pero algo sí sé, que no me va a dejar solo. Gracias César. Gracias a Dios. Bueno, mejor voy a seguir preguntando. La siguiente pregunta, que ya la contestaste, es: ¿crees que Dios está metido en este asunto? Bueno, se lo digo. Sí, claro, o sea, el nuevo nacimiento no lo puedes expresar. O sea, naces de nuevo y lo que antes te llamaba la atención, de momento ya no. Y cuando sabes que es una palabra de Dios, sabes que es palabra de Dios porque te sientes confortado en tu interior. Yo pasé una experiencia, pues, cuando recién nos casamos. Antes, cuando decidimos casarnos, sabía que era parte de Dios esa vivencia, porque parece que lo pasas adormecido, porque para todos dice, ¿y a qué te vas a dedicar? Y a ti no te preocupa eso. O cuando estás, por ejemplo, pasando un tramo de, no sé, situación de enfermedad, y dices, pues yo no siento feo. Sabes que es Dios que te está confortando. Pasas ese tiempo y dices, ¿y cómo le hice? ¿Y cómo pasó? ¿Y en qué momento soporté esa presión? No sabes, porque no soy yo el que la soportó. Fue Él el que estaba deteniendo cualquier pensamiento.
porque llegan, obviamente llegan, pero esos pensamientos se desvanecen cuando la palabra de Dios, cuando un abrazo de tu esposa, con una chistosada del Israel, esos pensamientos, ¡pum!, se desvanecen. Entonces, sí, claro, es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque acá adentro se siente. Te dijera yo, te lo puedo explicar, pero te sientes tranquilo, te sientes seguro, hay seguridad. No te sientes estresado, no te sientes, pero no te despiertas a medianoche pensando, ay, con sobresalto, no. Va pasando. Y al otro día te despiertas y va pasando y va pasando, y cuando te das cuenta ya estás del otro lado. Gracias a Dios. Bueno, la pregunta que es para ti, pero creo que también me involucra. La que acabamos de pasar, ¿crees que Dios está metido en este asunto? Y la siguiente es, ¿cómo nos puedes comprobar a nosotros, creyentes, ¿cómo nos puedes comprobar que Dios está metido en el asunto? Mire, el primer pensamiento que te llega cuando dejas un empleo es, ¿cuánto te van a dar de liquidación? ¿No? 0 pesos. 20 años, nada. 0 pesos, nada. ¿Por qué? Es la ley, yo renuncié. Y cuando renuncias a todo. Traía yo un auto que no era mío, era una prestación. El mío estaba guardado. Dentro de la prestación había un consumo de gasolina. Parte lo pagaba yo, parte era la prestación. Primer pensamiento que te llega, ¿en qué me voy a mover? Obviamente está el auto y la gasolina. Si cada vez sube más, dice, no es cierto. Resulta, Efra, que hace 8 días que hice cuentas con Tony, dijo, oye, ¿te has dado cuenta que llevo pagando toda la gasolina? Y que antes me costaba llenar el tanque, y no es presumir, pero hoy tiene el tanque más de 3/4. Y antes siempre andaba en la reserva. Siempre andaba en la reserva. ¿Qué pasó? Dijera, hazme las cuentas. ¿Por qué si antes tenía yo una prestación de gasolina, mi tanque estaba en la reserva? No es porque no he viajado, sí he viajado. Otra cosa, siempre que piensas en que vas a dejar el trabajo, dices, ¿y de qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? No. Fuimos a una casa a visitar, la mesa servida, con un platillo que ni siquiera yo había preparado en la casa. Fuimos a otra casa, un racimo de plátanos como de 5 kilos. Fuimos a otra casa y así nos dieron de comer. Nos dimos cuentas a la quincena porque dijimos, hay que comprar despensa, porque dije, oye, ya pasaron 15 días y no he comprado despensa, ¿de qué? Así que, ¿qué hemos comido? Ahí está. No te lo puedo explicar, pero finalmente los recursos es algo práctico en lo que lo ves. No ha faltado. Y ojo a esto, cuando tienes trabajo quieres hacer cambios y dices, no, voy a comprar mi moto, voy a comprar esto, voy a comprar eso, y ¿qué crees? Nada de eso se desvanece, se hace. Cuando es de parte de Dios y no tienes nada, nosotros por ese tiempo estamos construyendo un local y no teníamos recursos para construir un local. No estaba en los planes construir un local, cuando tenía yo una quincena, por decir segura, ¿no? Bueno, se lo puedo demostrar de esa manera. Estamos hoy aquí, ellos están sanos, han comido y bueno, le doy gracias a Dios porque hay un proyecto de por ahí un localito, pero que ese es el regalo de Dios, es el sustento de Dios, es la fidelidad de Dios de que no te va a dejar solo, es ahí. Y creo que ustedes nos pueden ver, fuimos al evento, estuvimos, no sé, en el evento de momento te dice, ay, ¿cuánto voy a gastar? Y de momento te dieron de comer,
Llegamos a otra casa, nos dieron de comer, nos llevamos a Camila a pasear y a Julián, nos dieron de comer en todas las casas. Regresamos, dije, ay, todo el mundo nos da de comer. Es la fidelidad de Dios. Gracias, Inge. Sí, para la gente que te conoce de ahorita, es bueno decirles que un día no tuviste ni para comer, que tu granja no prosperó, que tus cultivos jamás arribaron extrañamente. Y sin duda ahí estaba Dios también metido. Porque no va a faltar el pensamiento, la mente es volátil. Dice, él por qué tiene. Sí, él por qué tiene, por eso. Pero yo como, pobrecito de mí, nadie me quiere, entonces me odia, mejor me voy con el diablo. No, o sea, a veces yo lamento que hay personas que no nos conocen o que no nos conocieron en otro tiempo. Pues Efra dice así, ¿por qué tiene? Él por qué tiene. No saben lo que dicen. Para los que no te conocen de más tiempo, bueno, otro día haremos otra entrevista para que cuentes esa historia no tan bonita. Por un lado eso, por el otro, la misma pregunta, ¿crees que Dios está metido en este asunto? Pero ahora la pregunta para mí, a ver, cuando yo estoy dando una plática general al público y desde allí, desde ese lugar, te digo, César, tienes que arreglar esto ya, enfadado, o sea, yo estoy dando un golpe de timón y me la estoy jugando por ahí, y cuando yo termino eso no quiero saludar a nadie, quiero esconderme por aquella brutalidad que le dije en público. Por menos que eso muchos ya no están, ¿no? En público se lo dije. Y ahora yo me quedo escondido, yo quiero meterme debajo de las piedras. Y me queda la expectativa de ver si hablé de parte de Dios o hablé de mis locuras. No me habías dicho esta parte, que tú no buscaste la cita, que la cita vino de allá para acá, que la llamada vino de allá para acá. Entonces yo me quedé feliz cuando me dijiste, hicimos y a todo dar, pero ese detallito yo no lo sabía, que no fue él el que la buscó, sino que la buscaron de allá para acá. Y entonces yo digo, bueno, pues ese es asunto tuyo, pero bien por mí, porque cuando hablé eso, no lo hablé de mí mismo, si no, no hubiese venido la llamada de allá para acá. ¿Dios estaba metido en este asunto? Sí. ¿Cómo se los puedo comprobar? La llamada vino de allá para acá. Bueno, estamos casi en la parte final. La verdad estoy impactado con todo lo que estamos hablando, bueno, lo que estoy escuchando, porque afecta directamente mi vida, confronta directamente mi vida. Sin embargo, pues son retos y hay que enfrentarlos, ¿no? Uno decide, los enfrenta o los deja. ¿Cómo afecta el resto de tu vida cristiana esta nueva etapa? En el resto de tu vida cristiana, como si faltara algo. Sí. Bueno, en este tiempo he pasado tiempos de silencio de parte de Dios. Pero no es Él que no ha dejado, Él no ha dejado de hablar, obviamente. Pero mis oídos se cerraron por algún motivo. ¿Cómo se cerraron los oídos? ¿Cómo se cierran los oídos? Cuando dejas de obedecer. Cuando no obedeces, el oído se cierra. Puede el otro estar hablando, pero la obediencia es aquello que hace abrir los oídos, porque Dios no ha dejado de hablar. Mi vida cristiana, yo le puedo decir que hubo un tiempo en que me esforcé mucho. Al día me leía 2 prédicas, escuchaba música, oraba, de alguna manera por hacer escuchar la voz de Dios. Y en las prédicas está la palabra, en la Biblia está la palabra, pero
sabes que escuchas la voz de Dios porque hace transformaciones en tu vida, porque te conforta, el Espíritu te abraza, no sé. Y me compré unos audífonos y de las 8 horas, varias horas pasaba yo escuchando la Biblia, cosas. Y en este tiempo que la vida cristiana es, cómo afectado es que a través de escuchar una vez una indicación, de ponerla en práctica, de ver todo lo que se viene desarrollando, mi vida es llena a lo mejor de ese escuchar, esa voz que llega a tu corazón y sabes qué decir y qué hacer. No por algo aprendido, ni por algo que te estés formando como alguna enseñanza, como voy a aplicar lo que dice este libro, no. Estaba yo lavándome la cara en el lavabo, teníamos una plática ahí, Tony y yo, salgo a lavarme la cara, los dientes, me echo agua. Cuando me echo agua en la cara, veo una visión. Entro al cuarto, le digo, Tony, tenemos que hacer esto. Entré al baño sin una indicación, nada, lavarme la cara. Cuando me mojo la cara, veo esa visión, se lo expongo a Tony y digo, mira Tony, recibí esta visión, se va a hacer esto. Tony accede y bueno, ahí van las cosas. Entonces yo le puedo decir que cómo afecta mi vida cristiana, pues creo que es experimentar esa voz de Dios en el corazón. Saber que Él es el que me está hablando, me guía, que no se olvidó de mí, que no es por esfuerzos, que no es por cuánto estudies, tampoco no hay que estudiar, ¿verdad? Tampoco no hay que dejar de, no se trata de eso, sino que es Dios hablándote al corazón de la persona con ese amor que solamente puede dar. Yo sé que cuando alguien te da un abrazo, lo hace, pero cuando Dios te abraza, sabes que ese calor que Él te está dando es un calor que te dice, eres mi hijo, no te voy a abandonar, estoy para ti, para escuchar. Y bueno, al final el ser cristiano se trata de poder decirle a las personas que Dios es real, que no nos ha dejado y que la puerta para acceder a Él siempre es a través del arrepentimiento, que es ese cambio de timón, que que estoy viviendo como experimentar en la vida cristiana, pues es conocerle, como lo que decía hace usted hace 8 días, ¿no? 42 capítulos de Job y al final dice, de oídas te había oído. Gracias, Inge. Bueno, sin duda que todo lo que el Señor te está permitiendo vivir en ese tiempo, pues yo decía al inicio de la plática, puede ser de edificación para todos nosotros, pero no pensé que todo iba a ser para mí, ¿no? Pero está bien, acá estoy y tengo retos, tengo desafíos. Algún tiempo pensé que estaba bien y que en el momento en que el Señor quisiera, pues me voy y ya, ¿no? Sin embargo, muchas veces, aunque es una expresión que se puede escuchar con mucha convicción, y la tengo, estoy convencido de ello. Cuando Dios quiera estoy listo. Pero veladamente puede estar ahí implícito un reto que le he estado sacando en la vuelta, pues, que no he querido enfrentar. Un desafío más, ¿no? Y entonces una manera sutil, si quieres, o cómo sería, muy subliminal de evadir, es estoy listo para irme a la hora que sea. Pero
Bueno, la vida siempre ha sido de retos. Te aseguras de que Dios está ahí cuando ves su respuesta. Bueno, vamos a terminar. ¿Qué le recomendarías de los que estamos acá y de los que siguen esa transmisión a los que estamos enfrentando retos, desafíos y que necesitamos dar un golpe de timón? ¿Qué nos recomendarías? Bueno, la recomendación es, si estás joven, si estás joven y se te presenta un reto, hazlo. Si tienes hijos pequeños y se te presenta un reto, hazlo, están pequeños, aguantan. No hay problema, aguantan. Ahora, si tienes hijos grandes, no te preocupes, ya están grandes, aguantan. Si todavía no tienes hijos, aguantas todavía más. Con esto, ¿qué le puedo decir? Si no hay cambios en tu vida, entonces has dejado de vivir. Y te lo dice alguien que ya había dejado de vivir y que se había esforzado por vivir, mantenerse en la vida cristiana, pero a través de ese soportarse a uno mismo, sin saber que el que te soporta y el que me soporta es Dios. Si el reto más grande creo que para Efra es seguir diciendo las cosas. Ejemplo de esto, Efra, es que el reto es sígalas diciendo, ¿no? Siga diciendo las cosas. Porque lo que usted dice, lo dice porque alguien lo habilitó para hacerlo. Así puedas tener la mejor idea, o mejor que la que él tiene, o sepas más del tema, pero si sale de él, no vas a poder contra eso. Entonces, si sale de él la idea, sale de Dios. Y a Dios que le agrada. Como dicen, ¿quién abrió el mar? Dios. No lo abrió Moisés. Decirle, ¿quién me sustenta? Dios. ¿Quién le ha puesto coche a la gasolina al coche? Dios. ¿Quién nos ha dado de comer? Dios. Es Él. Entonces, ¿qué les diría, hermanos, los que están del otro lado? Es, si se te presenta un reto, y si ese reto viene por parte de alguien del ministerio y del pastor directamente, arriésgate y vive. No pienso que es lo peor que puede pasar, porque no hay cosa peor, realmente no. Del otro lado está Dios. Y sabes que al final, del otro lado está la iglesia y está Él, porque estoy contando todo esto y como bien lo dice Efra, hay cosas que yo no le conté. Yo le conté unas, no, a lo mejor todo lo que hemos pasado no, pero sé que esto que viene para nuestra familia, yo le puedo decir a otro, renuncia. Porque si es de parte de Dios, Él te va a sostener. Es que tengo la idea de hacer esto, que me dio la idea de que ponga esto. Si te fue de parte de Dios, hazlo. Él te va a sostener. Y yo te puedo decir, yo soy ejemplo de eso. Entonces, si tienes hijos pequeños, hazlo, ellos aguantan, les emocionan los cambios. Si tienes hijos adultos, les vas a enseñar cómo hacer las cosas. Si no tienes hijos, arriésgate, total. Si es de parte de Dios, te va a sostener. Y lo peor que podemos hacer es dejar de obedecer, porque cuando dejas de obedecer, la voz de Dios sigue existiendo, pero tus oídos se tapan y mis oídos se tapan.
Ok, muchas gracias, Inge. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes una pregunta? Comenta, por favor. Yo la replico aquí para que se escuche. Desde que dejaste tu trabajo, ¿cuál es el principio espiritual que más ha resaltado en tu vida? Desde que dejaste el trabajo, ¿cuál es el principio espiritual que más énfasis o más ha resaltado en tu vida? Mira, el principio que ha regido mi vida es la vida de fe de Abraham, la fe. Llega Dios y le dice, vete de tu tierra y parentela, y yo me veía reflejado en eso, dije, vete, deja todo. Dice, ¿a dónde? No, pues vete. Entonces es la fe. Cuando empiezo a buscar lo de la fe, todos los que hicieron grandes cambios tuvieron fe. Cruza el mar, fe. Derriba las murallas, fe. Enfréntate a los filisteos, fe. Entonces el principio espiritual es fe, y yo te puedo decir, ¿qué es la fe para mí? Mira, la certeza de que ya pasó con aquellos hombres de fe. No me lo están contando, ya pasó. Luego entonces dice, bueno, la certeza de aquello que sabes que va a pasar. Bueno, ya pasó. Ahora, la fe es el principio que ha regido este tiempo. La fe va a suceder. Lo voy a encontrar. Tenía que comprar algún artículo y lo busco en Mercado Libre y lo encuentro. Es fe, va a pasar. Gracias. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí, adelante, por favor. En ese momento que toma Julio la decisión como hombre, ¿siente temor de dejar lo seguro a lo no inseguro o empezar a volar? Temor en ese momento de transición, dejo y abandono eso y me voy a la aventura, ¿no? ¿Temor? Sí. O sea, el alma domina, Lalo. El alma y los pensamientos, y es un tiempo en donde existe una lucha interna que se basa en todo, parecía que te da miedo, todo se ve oscuro, ves toser al niño y dices, ya le va a dar tos, ¿y con qué guaco? Le duele la panza a Tony y dice, será un tumor. Es cierto, es broma. No, o sea, pero es que todo se como que se potencializa en esos momentos. Ves que nada más hay 2 litros de aceite, ya nada más hay 2. O sea, lo ves así con todo, pareciera que te da miedo. Te dicen, vas a salir, ¿y si me poncho? O sea, pero ese es el alma. Al final, ¿qué fue lo que pasó o qué es lo que contrarrestaba esos pensamientos? Porque los pensamientos llegan, están todo el tiempo, te rodean parientes, te rodean amigos, te rodean conocidos, vecinos y todos, o sea, todos te dicen pensamientos. Y algo que pasó fue que al dar un consejo cuando yo di un consejo, encontré mi propia respuesta. Me hablaron una tarde y me dice, mira, tengo un pensamiento de suicidio. Y ya dije, no, pues mira, ¿sabes qué? Ese pensamiento no es de Dios. Y dije, tienes que identificar si cada pensamiento de dónde proviene. Y Dios nunca va a ser de destrucción, Dios nunca va a ser de miedo, Dios nunca va a ser de esto, de aquello. Y entonces cuando colgué dije, qué buen consejo le di. Y cuando vino ese consejo dije, sí es cierto, tengo que identificar si ese miedo por la tos viene de Dios o del mal. Y entonces ahí fue como empecé a identificar o a vencer esa parte de los temores. Dije, ese pensamiento es del diablo, ya, es del alma, y el alma la gobierna. Entonces, temores están y van a estar y seguirán estando. Lo que te puedo comentar es, la única manera en que puedes identificarlo es de dónde proviene. ¿Tengo miedo a qué? A la enfermedad. ¿La enfermedad viene de Dios? No, entonces tranquilo, no pasa nada. ¿Tengo miedo a la escasez? ¿La escasez viene de Dios? No. Te puede pasar un tiempo de prueba, pero no te va a dejar sin techo. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí, adelante, por favor. ¿Qué ha estado pasando alrededor de donde tú vives con la gente
Si la gente que te conoce, vecinos o ex compañeros de trabajo ahora, ¿qué pasa con ellos cuando ven esta nueva etapa en tu vida? ¿Te cuestionan, te preguntan qué pasa? Bueno, los compañeros de trabajo se alejan de ti. Piensan que les vas a pedir prestado. Le hablas a alguien, no, no voy a estar. ¿Qué piensa? Pues que no sé qué piensa, pero bueno. Mis vecinos me invitan tamales. Una vecina llega y dice, hicimos unos tamalitos, ¿no? Pues usted, claro que sí. Oiga, ¿qué está usted haciendo? ¿Qué le digo? Bueno, platiqué a grandes rasgos, tardamos platicando un buen rato sobre, obviamente, todo lo que Dios estaba haciendo. Le hablamos, Tony ya estaba conmigo porque era una mujer, estábamos ahí, platicamos de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que se dan cuenta y les genera una, no sé si puede decir, incertidumbre, curiosidad, inquietud, porque dice, ¿y ahora qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Dónde anda? ¿Por qué viene? Va. Nada más ven que Luis ya se dio cuenta, dejo un carro, agarro otro y entonces los vecinos se dan cuenta y generan una inquietud que a su vez permite hablar. O sea, es como algo que te abre las puertas para con ellos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos deseamos hacer cambios. Y con todos dice, yo quisiera. Yo ya no quisiera estar ahí, pero tengo que estar ahí. Entonces, ¿qué les digo? ¿Sabes qué? Pues rinde tu vida a Cristo y Él que dirija tu vida. Y Él te va a dar la fortaleza. Ok, gracias. Ha sido una herramienta entonces, ¿no? Bueno, necesariamente necesitamos ir a la parte final, ¿sí? ¿Ibas a preguntar algo? Sí, una pregunta que me viene después de esta, y es, ¿cómo piensas tú, danos tu expresión, cómo piensas tú que está el reino de las tinieblas en este tiempo? Con la decisión que tomaste, ¿cómo está el reino de las tinieblas? ¿Qué te imaginas? ¿Qué pasa? Mire, el reino de las tinieblas creo que está más empeñado en mandar pensamientos. El reino de las tinieblas gana cuando desobedecemos, pierde cuando obedecemos. ¿Quieres hacer temblar el reino de las tinieblas? Obedece. Y se ve reflejado el reino de las tinieblas. En el pueblo, de alguna manera, la inseguridad, que es un tema amplio sobre ese aspecto, ha cerrado muchos negocios. A las 8 de la noche ya no hay, 7 de la noche ya no hay. Eso, ¿quién dice? El reino de las tinieblas siembra temor en todo lo que se puede. Y yo voy a poner puertas de cristal nada más. El reino de las tinieblas, pues bueno, disminuye. Gracias. Bien. Están en confusión. Gracias. Mire, aproveche en la próxima a preguntar antes que se nos acabe el tiempo. Le voy a pedir un favor. Esté de pie, todos estemos de pie. Bueno, los que están siguiendo esta transmisión, pues ahí acomódese en su casita o en donde se encuentre. Pero los que estamos acá estén de pie, por favor. Vamos a estar de pie un momento. Quiero leer un párrafo de la Escritura para ir a la parte final de esta plática. Dice Éxodo número 3. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, perdón, es la Nueva Versión Internacional, así lo expresa. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. ¡Moisés, Moisés! Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa.
Después de esto vienen todas las promesas. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y bueno, lo que sigue ahí. Pero este párrafo bíblico, quise terminar leyendo este párrafo bíblico porque todos enfrentamos retos. Todos enfrentamos desafíos. A manera de decir, no se enfrentan los retos y los desafíos a tontas y a locas. No se enfrentan a tontas y a locas. Con temor reverente en mi corazón, del cual hablábamos hace unos domingos, quiero decirle, bueno, el golpe de timón no se da a tontas y a locas. Más bien cuando veas que la zarza arde, es el momento. No tiene que ver con edad, no tiene que ver con otras circunstancias, tiene que ver cuando ves que la zarza arde. Ese es el momento, no otro. Muchas veces, en esta analogía, muchas veces he visto la zarza arder. Y en algunas he caminado y en otras no lo he hecho. ¿Quieres asegurarte de que es un reto, un desafío que debes enfrentar? Asegúrate que la zarza arde. No a tontas y a locas. Revisa las palabras que Dios te ha entregado. Revisa lo que Dios ha hablado a tu vida. Revisa lo que ha dicho de ti. Y así parezca una locura, la zarza sigue ardiendo. Es el momento. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vivir no es solamente existir. Si vivo, existo. Si solamente existo, entonces no vivo. Gracias, Señor, por hoy confrontar mi vida de esta manera y la vida de todos los que prestamos atención a lo que has traído para nosotros. La zarza arde delante de nosotros cuando miramos tu provisión. La zarza arde cuando oramos por un enfermo. La zarza arde cuando hablamos una palabra aparentemente tan sencilla y desata todo un cúmulo de acontecimientos puntuales. Una simple palabra. Entonces la zarza está ardiendo. Y sigue ardiendo. Y es ese tiempo de tomar retos, de enfrentar desafíos. Y el precio, todo lo que se pueda hacer es barato. Cuando la zarza arde, entonces uno tiene que, para empezar, quitarse las sandalias y saber que la tierra que se pisa es sagrada. Y enseguida enfrentar el reto. Vas a ir y vas a hacer esto y esto y esto. Le dijo el Señor a Moisés. Y Moisés puso todos sus argumentos y sus excusas enfrente, como todo ser humano. Sin embargo, la zarza seguía ardiendo y no se consumía. Y él pudo comprender que ese era el momento. Enfrentó el reto, dejando de lado sus sentimientos, sus emociones, sus temores inclusive. Padre, gracias en el nombre de Jesús porque una y otra vez hemos visto la zarza que arde. Y cada uno lo ha experimentado. Cuando habla contigo, cuando se enfrenta a las circunstancias de la vida, cada uno de nosotros sabe perfectamente que ahí estabas tú. La zarza seguía ardiendo y sigue ardiendo. Y esperando que nosotros demos el paso y ese golpe de timón tan anhelado que nos catapulta a una vida distinta. Padre, por esta oportunidad te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
por los que estamos aquí congregados en tu nombre y por los que siguen esta transmisión. Te damos gracias, Padre. Y sabemos que esta charla se convierte en automático en una zarza que arde y que impulsa los corazones, que confronta las vidas y que nos lleva a tomar decisiones y a caminar por fe, como siempre lo hemos hecho. Por este tiempo tan especial te doy gracias, bendito Dios, y por todo el resultado que va a traer esta plática. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, un saludo, un abrazo fuerte. Despídase, Inge. Bueno, muchísimas gracias, un día muy especial. Gracias por este regalo que Dios me da de poder dirigir unas palabras, pero más que nada es algo para mí personal. Sé que Dios me sustenta, me sustentará, y que eso que dice usted de la zarza que arde, seguirá ardiendo y lo seguirá haciendo. Gracias a Dios. Saludos, un abrazo, nos vemos pronto.